Ok, me grabaron ahí. Ok, nos quedamos aquí en los informacioncita de High Yield. Este es el cuarto ya repaso. Eh, en esta página lo importante que tienes que tener en cuenta es cómo diferenciar entre un thalamic pain syndrome y un phantom limb pain. Casi siempre la idea es que tú diferencies entre estos dos. Voy a comenzar por el phantom limb. Lo que tú tienes que saber siempre va a estar asociado con amputación. Me imagino que ya has escuchado de eso Sí, anteriormente, ¿right? Ok. sí. Siempre asociado con una amputación. Te van a poner que puede ser un soldado, lo que sea, o una persona que tenía diabetes y le cortan la pierna y entonces como que siente, este es el keyword que tiene que buscar, shock like pain. Keyword para las preguntas, así tú lo identificas. No tiene piernas, shock like pain. Te pueden preguntar directamente de qué se trata, ya tú sabes que es un phantom limb pain. O te pueden preguntar algo sobre la patología que está asociada y es esto que está aquí. Reorganización del primary somatosensory cortex. ¿Ok? En otras palabras, la corteza cerebral todavía como que asocia que ahí hay una pierna, aunque ya no está. ¿Ok? Oh, thank you, okay. Pero en la corteza cerebral todavía está. Mm, Físicamente no está, pero en tu cerebro sí. Entonces, por eso tenemos ese, esos síntomas. Usualmente, ¿qué más podemos decir de aquí? Se va a presentar con burning, muy high yield, eso. Pero eso va a ser fácil de tú identificarlo, tú sabes. Lo único que tiene que saber cómo diferenciarlo de un thalamic pain syndrome, que es la que está aquí arriba. ¿Ok? Esta, la patología diferente, obstrucción de la arteria lenticular striated, ya tú sabes que habíamos hablado, que esas son las arteritas que están bien, más bien pequeña. profundas, exacto, que llegan hasta el tálamo allá, entonces cuando tenemos infartos en esa área, entonces se puede dar. Lo que lo va a diferenciar que es más lento. Aquí te lo voy a subrayar. Es más lento. Usualmente el Thalamic Pain Syndrome toma de meses a semanas en desarrollarse y no está asociado, obviamente, a una amputación. ¿Ok? Eso es algo que tú lo vas a poder Perfecto. diferenciar fácil ahí. Alodinia se va a presentar, en otras palabras, eh, y esto Estímulos es que no producen dolor van a producir dolor en ellos. exactamente, eso es bien high yield. Yo diría que eso es lo que tú tienes que tratar de identificar en una pregunta, ¿ok? Que un simple toque que a cualquiera no le duele, como tú dices, a ellos le ocasiona pain, ¿ok? Y Good. también hiperalgesia, pero yo diría que la alodinia más que todo, ¿ok? Ya con eso tú tienes ahí información bien para salir bien de esas preguntas. Okay. Seguimos con las injuries de axones que son de tipo difuso. Usualmente son de tipo traumático, ¿ok? Casi siempre te van a poner a identificar probablemente una imagen en un MRI así. Y el contexto de este tipo de preguntas o lo que se quiere ver es saber si tú sabes lo que pasa cuando hay un trauma, cuando la persona tiene un trauma, sobre todo que es de este tipo, aceleración y desaceleración. Dígase, muy común en accidentes de tránsito, pero cualquier cosa que ocasione aceleración y freno rápido puede causar esto, ¿ok? Eso ya lo habíamos tocado, pero es bueno que lo sepas identificar. Esos son los keywords, ¿ok? Okay. Usualmente este tipo de injury es bastante devastadora, ¿ok? Si es muy intenso, le puede hasta quedar en un estado vegetativo la persona. Y la forma en que tú lo vas a ver es así, esta imagen acá. Y tú te Perfecto. fijas como esos espacios que parecen como que están vacíos, ¿ok? Okay. Probablemente ahí fue donde yo lo puedo comparar. Tú has visto como estos eh, velcro, el velcro, ¿dónde? Wow, tengo mucho que no sé. Pero bueno, el velcro, que es algo como que se
se utiliza para sellar, tú sabes, cuando tú lo abres, Sí, yo sé. Sí, como que claro, se ¿cuál es eso? despega uno así de otro. Es más o menos como con eso que yo lo puedo comparar. Eso es lo que pasa. Ok, ¿Ok? perfecto. Y cuando tú tienes que esos axones se despegan así de mucho espacio, pues entonces usualmente tienden a ser muy devastadores ese tipo de eh, cosas neurológicas, de accidentes neurológicos, ¿ok? Usualmente te van a preguntar aquí qué tipo eh, como cuál es la parte del parénquima cerebral que se ve más afectado y tú tienes que saber qué es el white matter tracts usualmente. ¿Ok? Ok, White matter tracts, te lo voy a poner aquí, high yield. Esta es la partecita high yield. Y el keyword que tú tienes que buscar aquí, que casi siempre aparece en las preguntas o en eh, es esto que está aquí, punctate hemorrhages. ¿Ok? O hemorragia como en puntico, así, ¿ok? Muy importante, déjame ponerlo aquí. Muy importante, high yield keyword. Lo voy a poner acá. Eso es para tú identificar que te están hablando de un diffuse axonal injury, ¿ok? ok. Muy importante, lo voy a poner ojo incluso aquí, porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿ok? Gracias, Don. Muy bien. Excelente. Seguimos con un temita aquí abajo que es bastante importante también. Las afasias. Las afasias. Espera algo de esto, algo va a salir. ¿Ok? Prácticamente las afasias, ya tú sabes que es un tipo de desorden del lenguaje, ¿verdad? Ya sea en la interpretación, meaning, no entiendo, no lo puedo hablar o las dos cosas. ¿Ok? Así es. Ujú. Entonces, prácticamente lo que se va a poner en las pruebas es saber si tú sabes identificar un broca de un Wernicke, una de conducción de una global. Eso es todo. Y es fácil, ¿ok? Sí, Usualmente es fácil. Boca, yo lo asocio con broca, ¿verdad? Vamos a poner aquí, esto es nuevo, este de broken boca, este no estaba para el año pasado. Algo parecido fue lo que yo utilicé para cuando me tocó a mí. Y B, ¿verdad? Y Broca comienza, perdón, Broca comienza con B, y ya tú sabes que Boca también, o sea que yo como que lo he asociado aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que tiene Broca? Usualmente el tipo de speech es non-fluent. Eso es lo que tú tienes que saber, que es non-fluent. Pero ellos te entienden a la perfección, ¿ok? Te entienden a la perfección. Lo único que como que no pueden articular las palabras. perfecto. Entonces, boca, no puedo mover la boca para decirte lo que quiero decir, aunque te entiendo, ya tú sabes que eso es broca, ¿ok? Y eso hace que el paciente se frustre. Exactamente. Los pacientes dicen, oye, pero yo te quiero decir lo que te quiero decir, pero no puedo. Así, Entonces, ya tú sabes que eso es broca. Y usualmente las preguntas te lo van a escribir a sí mismo en el sí, STEM, que él como que no le sale la palabra y como que tú le hablas y él entiende, pero no te puede decir lo que quiere, entonces, como tú dices, se frustra. Muy importante. Wernicke, y yéndonos a la imagen aquí, fíjate que el área de Broca está aquí, estamos en la cuéntalo. imagen, está en el lóbulo frontal, ¿ok? Lóbulo frontal asociado mucho con el premotor cortex, ¿ok? Sí, Premotor cortex, ¿ok? Entonces, el área de Wernicke, que es lo otro que tenemos que saber, se encuentra en la parte temporal, fíjate, mírala aquí atrás, yo sé que tú te sí, sabes eso. Este ujú. paciente sí tiene fluent speech, eso es lo que tú tienes que saber, ¿ok? Tiene fluent speech, pero habla como cosas que no tienen sentido, ¿ok? Y ellos no entienden el lenguaje, ¿ok? La forma que yo más o menos como que lo asociaba era que Wernicke está cerca como del área del oído ahí, entonces ellos como que no entienden lo que tú le dices, Oh, ¿ok? perfecto, thank you. Tú ves, Mm, entonces, cerca del oído ahí, te voy a dibujar un oído ahí más o menos. Y eso me ubicaba en el área donde está y eso, y más o menos lo que tenía. En este paciente,
ellos no se dan cuenta que tienen un problema. Para ellos están bien. Así Y es. ellos están hablando contigo, te dicen, no, mata verde, carro y calle y ensalada. Y ellos creen que te están diciendo algo, pero son un montón de palabras que no tienen sentido. ¿Ok? Excelente, ya. Así es que tú lo vas a diferenciar. ¿Ok? Entonces, hay un caminito que te conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Eso se llama el fascículo arcuato. Ok, Importantísimo porque te pueden poner una pregunta donde el paciente no puede repetir. ¿Ok? Te van a describir que tuvo probablemente un stroke y le están pidiendo que repita, por ejemplo, repíteme, el gato está mojado y no pueden, y te lo escriben así. El gato está mojado y no pueden hacer speech repetition. Y te van a preguntar cuál es el área que está dañada, probablemente, muy probablemente, most likely, casi siempre es lo que te van a decir. Y ya tú sabes que most likely, como no puedes repetir, es el fascículo arcuato, ¿ok? perfecto. Que es la conexión que hay entre Broca y Wernicke, ¿ok? Ok, Eso es fácil. Y cuando ya tú sabes diferenciar esas tres, pues entonces global, el nombre te lo dice, global, está todo el mundo afectado. ¿Ok? Está Broca y está Wernicke. Entonces, si está Broca y está Wernicke, tú no vas a poder hablar y tampoco entiendes. Entonces están afectadas las dos. perfecto. Ni puede Perfecto. hablar ni te entiende. Entonces ya tú sabes que eso es global. Muy importante. Voy a poner aquí, Excelente. Meridiano. ¿Ok? ¿Estamos He visto cool? preguntas, perfecto, dos, Ujú. gracias, muy excelente esa explicación. He visto también preguntas relacionadas con la NCA, la Middle Cerebral Artery. Ujú. Ya, Sí, fíjate que muy esas bien, áreas prácticamente las irriga la MCA. Entonces, perfecto. casi siempre ambas áreas actually reciben la irrigación del MCA. Entonces, una, un infarto, dependiendo de cuál de las ramas, pero si es de una de las ramas principales de la MCA, probablemente te va a dar un global, porque la Sí, coge toda. Pero sí, casi siempre es el MCA que va a estar afectado. ¿Ok? ok, perfecto. Perfecto, continuando. Continuando. Vamos a ver. Aneurismas. Espera algo también de esto. Esto es un tema obligado para las evaluaciones. Muy importante de los aneurismas saculares. Ya tú sabes que los aneurismas no es más que una dilatación, ¿verdad? Una debilidad de una arteria, eso tú lo sabes. Sí, Los aneurismas saculares usualmente para las evaluaciones te van a preguntar localización. ¿Dónde son más comunes? ¿Dónde son más comunes? Most likely. Entonces, tú tienes que saber que las bifurcaciones del círculo de Willis es donde ellas son más comunes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una bifurcación? Donde quiera que una arteria hace como una rama, hace como una ramificación. ¿Ok? ok, Por asuntos de anatomía, que eso lo vamos a hablar después, ellos, donde hay una ramificación es donde ellas tienden a hacer los aneurismas, así como tú lo ves ahí. ¿Tú ves? Fíjate que cuando se perfecto. van a hacer las ramificaciones, ahí están ellos. Entonces, eso es algo que usualmente tú tienes que saber y es ahí porque es preguntable. ¿Ok? Ahora, si te preguntan cuál es el más común, ¿ok? Es esta, la arteria comunicante anterior y la arteria, eh, el ACA, Anterior Cerebral Artery, ¿ok? Perfecto. Anterior Cerebral Artery y la comunicante, que es esa cosita que está ahí, que pega las dos anteriores, ¿ok? Es el Perfecto. sitio más común, más. Busca ese keyword. Si la palabra te dice más común, es ahí. ¿Ok? Perfecto. Es una forma de que yo me acordaba más o menos de eso. Es que esa arterita es bien chiquitica, es corta y tiene como cuatro bifurcaciones. Entonces tiene todo lo malo. Es chiquita, débil y tiene muchas bifurcaciones. Entonces Oh, esa es una de perfecto. las pocas que cumple como con toda esa condición y por eso ya nunca se me olvidó. ¿Ok? Asociaciones importantes. Autosomic dominant.
polykidney disease, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama? El kidney poliquístico, riñón poliquístico, ¿verdad? Recordando que eso es dominante, esa enfermedad está asociado con eso. Casi siempre, ¿eh? Casi siempre. El que tiene síndrome de riñón Ovario poliquístico, poliquístico, ovario no, riñón, riñón poliquístico, perdón, sí, riñón. claro. Casi siempre tú tienes que buscarle un aneurisma. De hecho, las preguntas te pueden describir hay varias formas. Te describen que tiene riñón poliquístico. ¿Qué otra cosa está afectada? Exacto. O qué más tú tienes que buscar. Que es O liver y también en el cerebro es desactivar aneurisma. exactamente, exactamente. Así Si que es autosomal dominant, va a ser en adulto porque la recessive es en ujú, niños. más niños, sí, casi todas las enfermedades recesivas son peores, eso es bueno. ¿Ok? Otra asociación importante, Ehlers-Danlos. Así es. Aquí, no confundir con Marfan, por No, favor. somos diferentes, Marfan y Fibrilin en el paciente que es alto y el Ujú, endalón es colágeno, colágeno, ujú. collagen type 3. Exactamente. Entonces, como el colágeno que está afectado, recordar que los vasos sanguíneos también tienen colágeno. ¿Ok? Así es. Entonces, no caiga en el gancho, ese es el gancho. No caiga en el gancho de que a Marfan tú le vas a buscar también un aneurisma, ¿ok? No caiga en ese ganchito. No, no, no. Es Ehlers-Danlos. Es Ehlers-Danlos, ¿ok? Ya tú sabes que también la hipertensión es un factor importante. De hecho, están los de Charcot-Bouchard, que eso lo vamos a ver creo que más adelante. Pero la Sí. hipertensión muy importante para la formación de aneurismas saculares. De hecho, si te ponen en una pregunta, por ejemplo, o en un caso donde tú ves que una persona, te lo van a describir, una persona que estaba te van a mencionar como que tenía hipertensión no controlada por mucho tiempo y de repente tuvo un episodio, ¡pum!, le dolió la cabeza y cayó, se desmayó y murió. ¿Ok? Te pueden preguntar cuál es la causa most likely, ¿verdad? De la causa de muerte de esa persona. Siempre piensa en un aneurisma sacular. ¿Ok? De hecho, he visto, he visto no te voy a dar el spoiler, pero te lo preguntan como poniéndote lo que es algo congénito, ¿ok? Ok. Congénito. Entonces te van a describir todo eso y te van a poner por ejemplo, te pueden poner congenital aneurysm, por ejemplo, ¿verdad? Y usualmente tiene que mirar bien eso porque puede ser esa la respuesta, ¿ok? Aunque solamente te ponen aquí saccular aneurysm, pero si tú ves que te dicen congénito y la clínica fits, aunque diga congénito, vete con esa, que esa es la respuesta, ¿ok? Oh, perfecto, ok, ¿Ok? gracias. Porque obviamente, ¿verdad? Eso hay también una predisposición genética a Ética. a la formación de estos. ¿Ok? Cool, cool, cool. Cool, cool. Entonces, usualmente son silent hasta que te dan el golpe, hasta que tenemos Cool. que el paciente va a describir worst headache of my Worst headache of life, my life. te van a describir thunderclap headache, a veces no te van a dar eso, a veces tú vas a ver preguntas que te dicen, mira, es un dolor de cabeza 11 de 10, una vaina a otro level. Entonces ya tú sabes que probablemente te están hablando de un aneurisma saccular. Y casi siempre van acompañados de déficit neurológicos focales. Busca eso. ¿Ok? Déficits neurológicos focales, o sea, en un área específica. Y asociado siempre a hemorragia subaracnoide. Déjame volver esto es ahí. Obviamente, ¿verdad? Subaracnoidea. Y ya habíamos visto que cuando son hemorragias subaracnoideas, tú tienes que hacerle el famoso LP, ¿verdad? Como modo Vamos a diagnóstico ver en caso de que amarillo, salga rojo. amarillo rojo. Te van a preguntar cómo se llama eso. Ya eso lo habíamos Rojo, hablado. creo que es Santo Croix. Exactamente. Muy bien, excelente. ¿Ok? Y
Los síntomas que va a causar pueden estar por compresión de las estructuras, compression, ¿ok? Porque obviamente está saliendo sangre o el mismo tamaño del aneurisma te puede causar esos síntomas, ¿ok? Ok. Tres cosas que tiene que tener en cuenta dependiendo de dónde sea. MCA, si es la anterior communicating artery, que es la más común, habíamos dicho, ¿verdad? Más Sí. común. Usualmente, como en esa área está cerca, ¿verdad? El quiasma Ya. óptico, pues entonces te va a dar Por bitemporal ejemplo. hemianopsia. Y habíamos hablado más o menos que tú te localizas para la pregunta de visión con los paréntesis, pam, 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 pam. El de afuera se queda afuera. Ujú. Y el de adentro cruza. El de adentro cruza. O sea que eso caería como por aquí más o menos. ¿Ok? Sí. Entonces ahí te van a hacer compresión del quiasma óptico y fíjate cómo sigo. Si estas son las que están afectadas, me va a dar afección aquí y si sigo el otro, me va a dar afección aquí. Wow, perfecto. Entonces el paciente no va a ver por los corners en los lados. Exactamente. Eso se llama bitemporal. Míralo ahí, bitemporal hemianopsia. No hay Perfecto. perdedero. Bien, Eh, ¿Qué más? Entonces, nada, si el paciente presenta isquemia, también por la compresión de esa área, tú sabes que esa área, habíamos mencionado que el ACA, ¿verdad? Va a irrigar el área del cerebro que tiene que ver con la inervación o el movimiento, perdón, de las ok. piernas o los lower extremity, right? Oh, Entonces, ya. Ujú. entonces tú puedes tener, me fui aquí, vamos a ponerlo para atrás. Tú puedes tener, ¿verdad? Síntomas en el lower extremity como hemiparesis y también déficit de el área sensitiva, pero también casi siempre te van a poner que el paciente eh, tiene Incontinencia urinaria. urinary incontinence. Exacto. Está bien, vamos bien ahí. Ya tú sabes que es el IMCA, ¿verdad? Entonces va a ser contralateral, ¿verdad? Puede ser upper extremity, que casi siempre, y te van a poner el lower fish. Dame envolver esto aquí, porque esto bien high yield. Te van a poner, y es el MCA, te van a poner, por ejemplo, upper extremity, eh, hemiparesis, y entonces el lado de abajo de la cara se va, Así es. ¿ok? El lado de abajo de la cara. ¿Por qué? Por una razón muy simple, recordando, ¿verdad? Que cuando tú tienes el nervio Facial. Va a sí, ser Bell's Palsy periférico. exacto, que lo corta periféricamente, pues entonces se te va a un lado completo de la cara, ¿verdad? Perfecto. Pero cuando tú lo cortas central, de Solo es la parte arriba, de como en abajo. este caso, solamente se va la partecita de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene también inervación del otro lado, entonces se compensa ahí. Excelente, ¿Ok? bien. Forma de tú acordarte rápido. ¿Ok? Entonces, muy importante porque ese detallito del lower facial hemiparesis, como es una incorporación de no solamente anatomía, sino de también saber cómo, por dónde corre ese nervio, cómo funciona. Entonces, esa es una pregunta que es favorita, esa, por la Perfecto. integración de varios sistemas que tiene y de patología y eso. ¿Ok? Estamos claros. Si es la posterior, ¿verdad? Si es la posterior, usualmente se da por compresión y quien está afectado es el oculomotor, ¿verdad? El famoso Perfecto. blown pupil, ya tú sabes, el famoso down and out eye. Esta es otra favorita. Esta Ujú. es otra favorita porque, de nuevo, no solamente tú tienes que saberte la anatomía de lo, o sea, no solamente tienes que saberte la patofisiología de lo que está pasando allá arriba, sino saber la anatomía específica para tú ver cuáles son el recorrido, por así decirlo, del nervio que está afectado, Está perfecto. ¿verdad? Ahí nosotros tenemos entonces que saber que el oculomotor va a inervar Ujú. los superiores, medio y también Exactamente, inferior. exactamente. Entonces, por eso te da el down and out.
Perfecto. literalmente, así, y te lo van a describir así mismito, down and out, o te van a describir como que el ojo se queda en la parte externa y mirando como hacia abajo, ya tú sabes, pero ese es down and out, el 3 que está en compresión, ¿ok? Perfecto. Y inmediatamente tú te ubicas a la posterior porque el recorrido del tercer par craneal viene desde allá atrás, así posteriormente, cruzando. ¿Ok? Y por eso se puede Excelente. comprimir entonces refiriéndome aquí a la imagen, el número 4 a un aneurisma que pase por ahí, ¿verdad? Porque él va a correr como cerca de ahí. ¿Ok? Bien. Entonces cualquier compresión te lo va a afectar. ¿Claro eso está ahí? Súper claro. Ahora sí hace sentido. Gracias. Ahora sin sentido, excelente. Entonces, míralo aquí que habíamos hablado, mencionado el Con Bouchard. Charcot-Bouchard, otro favorito. Ya tú sabes que está asociado con hipertensión crónica, usualmente maltratada o no tratada. ¿Ok? Bien. De nuevo, te pueden preguntar ¿qué ¿Qué arterias van a estar afectadas? artículo está? Arterias lenticuloestriadas, que son las que están bien metiditas allá. Siempre que tú veas ese nombre, acuérdate del tálamo, el globo pálido, porque está metido hasta allá adentro. ¿Ok? Son Así. esas arterias que son arterias penetrantes, esa es la palabra. Tenía días buscándola. Entonces son arterias penetrantes. Mírala aquí, te afectan el basal ganglia y el tálamo. ¿Ok? Y Bien. entonces algo que causan es esto que está aquí, hemorragias intraparenquimales. Eso ya lo habíamos hablado Sí. y habíamos dicho que por la hipertensión y como son arterias que están tan profundas para allá adentro y son pequeñitas, entonces son bien susceptibles a los cambios de presión o a la presión crónica, hipertensión crónica, perdón, y se ven Mm. afectadas. No se ven en una angiografía porque son muy chiquitas, entonces están metidos por allá. Y con el tiempo, la persona que hace muchos strokes en esa área, entonces se le llama lacunar strokes, ¿ok? Que a la larga trae esos déficits, ¿ok? Pero microaneurismas por chronic hypertension, ya con eso tú le llegas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de fever versus heat stroke, lo que tú tienes que saber, cuándo es fiebre y cuándo es un heat stroke, ¿verdad? Heat stroke, siempre ubícate en que tiene que ser, lo voy a marcar aquí, por encima de 40 grados. ¿Ok? Si la temperatura, te dicen que la temperatura está por debajo de 40, busca otra opción que no es un heat stroke. Esa es una de las primeras cosas que tú tienes que buscar. ¿Ok? Ok. Usualmente, lo que tienes que buscar en el stem de la pregunta es esto. Tiene síntomas neurológicos. Uno de los más comunes va a ser la confusión. Tú tienes que buscar eso. ¿Ok? En otra palabra, te lo van a describir que el tipo como que no sabe dónde está, estaba corriendo. eh, ¿Qué día es hoy? ¿Cómo me llamo? exacto, estaba en una carrera, una vaina, participando y llegó con la temperatura más de 40, ¿verdad? O en 40, ya tú sabes, bueno, ya me ubiqué, esto es muy probable que sea un heat stroke. Si tiene más de 40 y tiene confusión cerebral o neurological dysfunction, es muy probable que sea un heat stroke. Otra de las cosas que te pueden dar es rhabdomiólisis, un AKI, ¿verdad? O un DIC. DIC no te lo van a dar. Este DIC Describir. te lo van a preguntar más, te pueden decir cuál es una posible complicación de un heat stroke. Y ya tú sabes que es un DIC. También pueden hacer Acute Respiratory Distress Syndrome, ¿verdad? Pero esa dos usualmente te la van a preguntar como complicaciones, no te la van a dar, ¿ok? Sino Bien. que esas son cosas que tú te tienes que aprender que un heat stroke te puede llevar a eso. Entonces te pueden preguntar eso, ¿ok? Perfecto. También te pueden presentar una rhabdomiólisis, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te van a preguntar o te pueden poner el cuadro como que él estaba corriendo, probablemente no hay temperatura, pero te pueden decir que en el examen de orina, ¿verdad? Salió positivo a sangre, pero cuando le hicieron la cosa de las células, No no hay, vemos. no hay sangre.
¿ok? Ujú, Pero ¿cómo que llama? El urine stick, el que le ponen, que es como un palito, sí sale positivo, sí. ¿ok? Entonces, eso, cuando tú ves eso de que no hay sangre en el análisis que ellos miraron, o sea, te dice, hay, No red blood cell, pero sí myoglobin. exacto, cero RBCs por campo, ¿verdad? Sí, Por campo, cero. Tú dices, ok, no hay RBCs, pero me dice el examen de orina que sí hay sangre. Entonces tú tienes que pensar en una rhabdomiólisis. No te van a decir de que, mira, tiene una rhabdomiólisis. No, 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 no. Ok, tú tienes que llegar, ellos te van a testear a ver si tú sabes que cuando no hay RBCs, pero está positivo a sangre, es muy probable que haya una rhabdomiólisis en este contexto. así Y es. puede ser que te pregunte, o sea, te dan todo esto como para que tú le llegues que es una rhabdomiólisis y te van a preguntar, ¿qué puede ocurrir? Un acute kidney injury, Así ¿ok? es. Y te pueden preguntar, ¿por qué mecanismo? ¿Por qué mecanismo te va a dar una rhabdomiólisis? Prácticamente ese exceso de esa proteína te van a tapar los túbulos, ¿verdad? Y te da un Perfecto. acute kidney injury, ¿ok? Por ahí es que se te van a ir. Pero ya tú sabes lo que estás buscando y ya tú no vas a caer. Cool. Perfecto, muy clara. Lo otro que casi siempre se testea o se pregunta, ¿verdad? Es, ¿qué tú haces? ¿Verdad? ¿Qué tú haces? La respuesta casi siempre va a ser Rapid External Cooling. ¿Eh? External Cooling. Eso es lo que he visto en casi todas ¿cómo se dice? Exámenes Las prácticos. Las pruebas prácticas, sí, eso es lo que tú tienes que saber. Rapid External Cooling es lo primero que tú tienes que hacer, ¿ok? Otra de las cosas que te pueden preguntar es el mecanismo por el cual pasó esto. Ya tú sabes que es un inability para dissipate heat, o sea, tú no puedes, eh, no hay, o sea, la capacidad, o sea, el calor sobrepasa la capacidad de tú disipar las altas temperaturas y por eso entonces te da tu heat stroke. La Ok. diferencia entre un heat stroke y un heat exhaustion es que no hay CNS dysfunction, ¿ok? No sé por qué no lo pusieron aquí, qué raro. Y la temperatura usualmente es menos de 40. No hay síntomas neurológicos, no hay rhabdomiólisis. Pero sí la persona presenta con una temperatura que casi llega a los 40, pero ya tú sabes que no es un stroke hasta que tú no tengas esos CNS dysfunctions, Exactamente. ¿ok? Ok. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Eh, no sé por qué lo están comparando con fiebre aquí, pero ok, ya tú sabes que la fiebre es por citoquinas. Inflamación, claro. Exacto, eso Número ya 6. usualmente las fiebres no llegan hasta los 40, a menos que sea una cosa muy grande. Y los febrile seizures que se dan en niños de menos de 5 años casi siempre. Si es un niño de menos de 5 años que te hace un febrile seizure, usualmente eso es benigno, eso se Sí, quita solo, eso no hay que hacerle más tratamiento, tú sabes, sino tratar la causa que está provocando esa fiebre y ya, eso no pasa de ahí, ¿ok? perfecto. Obviamente con acetaminofén porque se ve más en niños, ¿ok? Sí. Pero entonces ese va a ser el tratamiento casi siempre con el que tú te vayas. ¿Estamos clarinesh? Clarinete, ya. Ok, seguimos entonces. Aquí hablando un poquito más de seizures, vamos a ver qué más. Muy importante porque hay un asuntico de farmacología que va aquí. Absent eh, teacher, a ellos le encanta. Topiramide, sí, creo que es. esas son una de esas preguntitas obligatorias, casi por Sí. así decirlo. ¿Ok? Lo que tú tienes que saber de los seizures es que son high frequency neuronal firings, ¿verdad? Es que las neuronas literalmente se vuelven locas y comienzan a disparar. ¿Ok? Pueden tener aura, pueden tener un stage ictal, ¿ok? Y tienen que saber qué es el periodo posictal también, ¿ok?
Algunas personas en aura te lo van a describir, que usualmente tienen que ver como con cambios en, le da como olor y el taste, ¿ok? Y ya ellos como que saben que le va a dar un seizure. Y esa es una de las cosas que tú en el STEM tienes que buscar, porque son muy, Autonómicas. muy comunes, por ejemplo, en los absent seizures, ¿ok? Sobre Ok. todo en personas jóvenes que te lo van a describir, ¿ok? El periodo ictal es desde que aparece el primer síntoma hasta que acaba el seizure, ¿ok? Eso es lo que se conoce como el periodo ictal. Post-ictal, ella después que se acabó el seizure y ese recovery, lo voy a marcar aquí, ese periodo de recovery es lo que se le conoce como el periodo post-ictal, hasta que tú recuperes como la conciencia y, ¿sabes? You become aware de dónde que tú estás, ¿ok? Ok. Entonces, eso es lo básico. Lo que tú tienes que saber identificar es, y a esto le han cambiado el nombre. No sé por qué no lo han puesto aquí. Bueno, déjame ver. Ok. Tú tienes que saber identificar un focal seizure de un generalized seizure. Eso es una de las cosas como principales que ellos van a querer que tú hagas en las preguntas usualmente. El nombre te lo dice, focal te va a dar Solo una área. síntomas como en una sola área. Sí. Generalizada, el nombre te lo dice, ¿verdad? Varias. Es generalizada, ¿ok? Entonces, si es focal, siempre van a tratar de saber, a ver si tú sabes que viene de un single area del cerebro, ¿ok? De un single area. Y entonces, hay dos cositas que tú tienes que, y esto sobre todo en los últimos NBMEs y en los últimos, como es el tema más actualizado que hay, quieren Sí. saber que tú identifiques un focal aware y un focal impaired, ¿ok? ¿Cuál es un focal aware seizure? Es que el paciente fácil no pierde la conciencia se queda intacta. ¿Ok? Y te comienzan a mover un brazo, por ejemplo, eh, pero ellos nunca pierden el conocimiento. ¿Tú ves? Eh, lo que así te lo van a describir. Antes esto se llamaba las famosas seizures simples, parciales, ¿verdad? Así es. Pero ya le cambiaron el nombre, ¿ok? Y Ujú. lo impaired awareness, obviamente, es cuando la persona pierde la conciencia, ¿ok? Esa era la que se le conocían como complejas parciales, pero Así es. ya eso cambió, ¿ok? Ujú. Eh, Cosas que tú tienes que saber de acá. Déjame ver qué más te puedo decir de aquí. Ok. Obviamente tienes que saber lo que es una epilepsia. No son provocadas, ¿verdad? O sea que cuando tú das un diagnóstico de una epilepsia, porque son seizures que dan por un problema ya a nivel estructural prácticamente, no es que la provoca nada. ¿Ok? Por ejemplo, la fiebre te provoca un seizure, so eso no es epilepsia. No, ¿Ok? epilepsia, así es. Que te baje mucho el sodio de repente te puede dar un seizure, pero no es epilepsia porque es provocado por algo. ¿Ok? Ujú. Entonces, eso es muy importante saber la diferencia entre uno y otro. ¿Qué más? Tú tienes que saber que un status epilépticus es aquel que dura más de 5 minutos, ¿ok? O que dura menos de 5 minutos, pero no hay un return to baseline. Entonces ya tú sabes que tú estás frente a un estatus epiléptico. ¿Cuál es la importancia de eso? Que el tratamiento de uno y otro va a variar, ¿ok? Y ahora no es benigno, así es. Exactamente. Entonces, tú a uno que no sea estatus epiléptico, tú le das una cosa, pero si es un estatus epiléptico, ya tú le das otro tipo de fármacos que se agregan. ¿Ok? Sí. Eso es, ¿qué más podemos decir de eso? Importante, aquí te lo pusieron. Usualmente en niños menos de 18 casi siempre es por infección o algo genético o trauma, creo que es la más común. ¿Ok? En adultos, usualmente es por stroke, una de las más comunes, una infección.
o ya un tumor. El trauma es fácil de identificar porque, tú sabes, te dicen tuvo un trauma, pero casi siempre es stroke infection. En más de 65 años, usualmente tienen que ver con cosas metabólicas, casi siempre una infección, ¿verdad? Son las más comunes. Si hay antecedentes como de hipertensión y eso, pues entonces tú buscas stroke. ¿Ok? Eh, Hay un tipo de seizures también que son las generalizadas. ¿Ok? Aquí, obviamente, absent seizures, muy high yield. Tú sabes que son bien, el spike es bajito, es como de 3 Hz. Eh, Usualmente te van a describir que tiene un blank stare, hacen lips smacking, eso se le conoce como un automatismo, ¿verdad? Y usualmente cuando ellos salen del seizure, esto es muy importante, no hay post-ictal confusion. O sea, después del episodio no tienen confusión. Y eso es muy importante porque lo preguntan. Te pueden Sí, describir un absent seizure, tarará, tarará, y te dicen, cuando el episodio termine, ¿qué tú esperas? Ya tú sabes que una de las cosas es tú no esperas confusión, ¿ok? Después del episodio. O sea, nada, salieron del sitio y también, como que no ha pasado nada, ¿ok? Eso es bien importante, porque eso es la diferencia de las otras. Entonces, eh, como la diferencia de las otras, pues tienden a preguntar eso. Lo voy a encajar ahí para que sepa que eso es lo que hay que saber. gracias. Cuando son myoclonic, ya tú sabes que obviamente tú vas a tener repetitive jerks, o la gente como que tiemblan, ¿verdad? Sí, Usualmente lo que son myoclónicos puros no van a tener una pérdida de la conciencia o una confusión posictal porque es puramente myoclónica, ¿ok? Es un tipo, como lo dice el nombre, son los músculos que se alteran, pero no hay una confusión del estado de la conciencia. ¿Cómo tú la vas a diferenciar, obviamente, de un absence? Porque te van a decir, bueno, las dos no tienen pérdida de la conciencia, pero obviamente un absent seizure no va a tener esos movimientos mioclónicos, ¿ok? Entonces, por ujú, eso, esa es la importancia de ponértela así, conectada ahí. Porque en las preguntas te van a tirar por ahí, te van a describir que tuvo un seizure, no hubo confusión, entonces tiene que saber, tuvo movimiento de los músculos, o sea, hubo como un shaking, entonces es mioclónica. Si no hubo nada de eso, pues entonces ok, fue de absence, ¿ok? ok, Tónico clónico o las famosas grand mal seizures, ¿ok? Que son las que más, la que hacen más show de todita. Estas son la ujú, gente que caen al piso, tienen movimientos donde se ponen rígidos y también hacen myoclonic, o sea, hacen mucho movimiento de los músculos. Ya tú sabes que estamos frente a un tonic clonic seizure. Esta sí tiene confusión posictal, ¿ok? ya, También tiene urinary incontinence, casi siempre tiene urinary incontinence. Y algo que yo he visto que le encanta preguntar es, ¿qué es la diferencia de las otras? Y es esta cosita de aquí, que es el tongue así biting. es. Oh, bye. ¿Ok? Ya, Tongue biting. Si es un tongue biting, te van a preguntar qué es lo más característico del tónico clónico. Va a ser el tongue biting y eso, entonces, es que lo va a diferenciar de cualquier otra cosa. Puede ser ¿cómo se llama cuando tú te caes? Un síndrome vasovagal o cualquier cosa de eso. Esa es la diferencia. Voy a ponerle aquí. Síndrome ok, vasovagal, que te lo pueden comparar con pérdida de la conciencia y todas las cosas. Y te van a decir, ¿cómo tú sabes que no es un síndrome vasovagal? Bueno, por el tongue biting. ¿Ok? ok, perfecto. Ok. Obviamente, cuando son seizures puramente tónicas, son la gente que se ponen rígida. Eso no es tan high yield, no creo que te sale, pero si te sale ya tú sabes. Y los atónicos, que son los que pierden el tono Todo. literalmente y se caen al piso. Una
conexión rapidita con una enfermedad que hacen ese tipo de atonía, ¿verdad? Es Ve que, no, Dios mío, que la del sueño, oh, ya, de catalepsia. sí, oh my God, se me fue el nombre, ¿cómo que se llama? Eh, Yo sé lo que usted quiere preguntar, pero es más el que tiene, que hace el catalepsia, que es el que tiene relajación muscular y va a caer al piso. ajá, sí, wow, pero se me fue el nombre, lo tengo ahí. Yo me acuerdo ahora, no te apures. Se llaman Dios mío, pero narcolepsia, Dios mío, wow. Ya, narcolepsia, a mí también se me Es fue. narcolepsia, la gente con narcolepsia, wow. Narcolepsia, hacen atonía, ¿ok? Recordar, narcolepsia, hacen atony. Literalmente, they fall to the floor. ¿Cómo te lo van a describir? Un paciente que llega que, mira, yo tengo problemas porque siempre me da sueño. Te van a decir, el doctor de repente deja caer un libro, está hablando con la paciente y de repente le da un estrellón a un libro en la mesa. ¡Pam! Y la paciente cayó al piso. ¡Pum! En atonía. Cuando ellos le dan como esos sustos o le dan sensaciones fuertes Ajá. eh, a la persona que tiene narcolepsia, usualmente ellos hacen un atonic episode y se caen al suelo, ¿verdad? Pierden literalmente toda la atonía. Eso es una buena conexión porque lo preguntan bastante, así que eso es Sí. bueno saberlo. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podemos hablar? Ok, entonces hay eventos que parecen seizures, ok, pero no son seizures. Usualmente tienen que ver, aquí está con psychiatric disorders, ok. Las cosas de conversion disorders, o sea, son personas que te hacen síntomas neurológicos, pero no tienen nada, ok. Así es, un estrés o cualquier situación, perdieron el trabajo. Exactamente. Por ejemplo, a una mujer que la dejó el novio y de repente dice que le da un seizure, pero tú ves que durante el seizure te están hablando, no tienen tongue biting, como que muchas cosas como que no caben. El examen físico no se relaciona, exacto. Exacto, normal, ya tú sabes que eso usted no está teniendo nada, usted lo que está haciendo es un show, ¿ok? Así Y es. eso también es muy importante porque eso es psiquiátrico, ¿ok? Y eso también lo preguntan a ver si tú sabes diferenciar. ¿Estamos clarinete hasta aquí? Clarinete, ya. Aquí hay una imagen bien explicativa de lo que hemos hablado, la puedes chequear. Sí, Aquí están todas, generalized, focal, ya tú sabes, ahí te la describe todas. Prácticamente fue lo que hablamos. Y entonces seguimos con los dolores de cabeza. Guay, espérate. importante tema, ya. Muy importante.